cómo fueron realmente la huida de Aegon y el regreso de Fuego Sol en Fuego y Sangre, qué nos revelan los sueños de Helaena Targaryen, por qué Aemon y Daemon han compartido una visión similar en Harrenhal, qué significado tiene la extraña comparación de Ormund con los habitantes de Naz y cómo se fraguó en la novela la traición de Ulf el Blanco. En este vídeo intentaremos dar respuestas a estas y otras muchas preguntas. Analizaremos las referencias más interesantes y repasaremos en profundidad el 7º episodio de la 3ª temporada de House of the Dragon. Comenzamos con la intro que nos deja nuevas escenas. En ella vemos a dos personajes vestidos de negro, claramente del bando de Rhaenyra, que aquí han caído en combate, y al girar ese gran telar vemos a otros dos de la facción verde de Aegon. ¿Quiénes son? A priori siempre tendemos a pensar que la intro nos muestra personajes con nombres y apellidos, pero en esta ocasión no es así, porque en la última escena nos damos cuenta de que estos hombres de verde forman parte de los numerosos soldados caídos que rodean a Ser Criston Cole, al que vemos aquí abatido con las flechas de Ali la Negra. En la escena vemos que en torno al Hacedor de Reyes se está formando un círculo verde tras el cual comienza a dibujarse la estrella de 7 puntas de la Fe de los 7. Así que si esta interpretación es correcta, los soldados de negro podrían representar a las futuras víctimas relacionadas con el personaje que ocupará el otro círculo, en este caso negro, que ya empieza a intuirse junto a ellos y que esperamos que se revele en los próximos episodios. ¿Quién será el personaje que lo ocupe? ¿Tendrá que ver algo con la traición de Ulf? Como es mi costumbre, este análisis vamos a ordenarlo por tramas y vamos a dejar para el final las visiones de Helaena, ya que excepcionalmente en esa parte sí que voy a incluir algunos spoilers menores para ofrecer una explicación más completa. En cualquier caso, podéis estar tranquilos, ya que os avisaré antes de entrar en ellos. Dicho esto, comenzamos en las Tierras de la Corona, con Aegon, Larys y Ser Tailand Lannister, que avanzan hacia Poza de la Doncella. En este episodio vamos a presenciar un épico reencuentro entre el usurpador y su dragón, pero antes de hablar de la historia de Fuego Sol el Dorado, este es buen momento para hacer un libro versus serie de cómo fue la huida de Aegon de Desembarco del Rey, en la novela Fuego y Sangre. Según los cronistas, cuando Rhaenyra tomó la capital, Larys le entregó al usurpador un manto de pescador cuajado de sal y lo condujo por un pasadizo secreto que solo él conocía, para llevarlo hasta un pequeño esquife. Allí lo puso bajo la protección de un caballero y luego lo envió hacia un puerto cuyo nombre no revelaremos para evitar spoilers. El propio Larys, en cambio, desapareció del tablero de juego y no se le volvería a ver durante buena parte del conflicto. Por algún tiempo Aegon II permaneció oculto pero indemne, apaciguando el dolor con vino y camuflando sus quemaduras, y allí probablemente habría seguido hasta el fin de la danza misma, de no ser porque Fuego Solar apareció entre las nubes. Entre las teorías de los maestres se baraja la posibilidad de que por alguna razón en algún momento sintió la presencia de su jinete, o incluso creen que pudo llegar a percibir la urgente necesidad que Aegon tenía de él. Pero una cosa es segura, la llegada de su montura cambió por completo la situación del usurpador, ofreciéndole el motivador objetivo de alzarse de nuevo. Y hasta aquí podemos leer por ahora. Como vemos, la serie mantiene la idea inicial de Larys de una huida por mar, pero ha decidido conectarla con otra trama protagonizada por la Casa Mutton, de Poza de la Doncella, que hace presencia en este episodio. Para presentaros un poco esta casa, los Mutton son una rica y poderosa casa de las Tierras de los Ríos, más rica de hecho que sus propios señores, los Tali de Aguas Dulces. Su blasón es parecido al de ellos, una trucha roja dentro de una orla dorada, sobre fondo blanco, y su lema es sabiduría y fuerza. Su asentamiento, Poza de la Doncella, se llama así porque aquí es donde nace la historia de la doncella Jonquil y el caballero y bufón Florian, a los cuales vimos representados en el teatro de marionetas de Tansel, la titiritera del Caballero de los 7 Reinos. En Poza de la Doncella es donde está el estanque en el que, según la leyenda, ella se bañó y fue hallada por Florian. Y en torno a estas aguas, los Mutton construyeron una gran casa de baños en el que solo tienen permiso para bañarse las mujeres. En este capítulo vamos a ver a Lord Wallis Mutton, que ha recibido un cuervo de Desembarco del Rey, en el que Rhaenyra le insta a dar caza a Ser Tailand Lannister en reposo del Grajo. ¿Cuál es la trama que hay en torno a esta casa en el libro Fuego y Sangre?
Ahí se nos dice que después de la batalla de Reposo del Grajo, Ser Criston Cole dejó una guarnición en el castillo y un grupo de hombres que se encargarían de alimentar a Fuego Solar. Pues como dijimos en análisis anteriores, la bestia malherida había caído en el campo de batalla y era incapaz de volar debido a que tenía un ala destrozada. Sin embargo, poco después de que Cole regresara a Desembarco del Rey, Lord Wallace Mutton lideró una pequeña hueste que marchó hasta Reposo del Grajo, pero no con la intención de atrapar a Tywin Lannister, ya que este estaba en Desembarco del Rey, sino para recuperar el castillo. Y de hecho lo consiguieron. Después, Mutton se dirigió con sus hombres más valientes hacia el campo de cenizas con el objetivo de dar muerte al dragón Fuego Solar. Y si bien lograron superar a los guardias que protegían a la bestia, el dragón despertó y desató una feroz defensa. Le atacaron con espadas, lanzas y hachas, infligiéndole dolorosas y abundantes heridas, pero esto solo lo encolerizó más, hasta que al final, tras sufrir más de medio centenar de bajas, los hombres de Mutton que lograron esquivar las llamas pusieron pies en polvorosa. 2 semanas después, Manfred Mutton encontró el cadáver carbonizado de su hermano Wallace y a falta de herederos se convirtió en el nuevo señor de Poza de la Doncella, el lugar que el príncipe Daemon y Ortigas utilizarían como base de operaciones para perseguir a Vhagar por las tierras de los ríos. No obstante, cuando el nuevo Lord Mutton llegó al lugar de la masacre, Fuego Solar había desaparecido, y como no había indicios de que se hubiera arrastrado, todos dieron por hecho que, pese a todo pronóstico, la bestia había logrado alzar de nuevo el vuelo. Sobre la descripción de Fuego Solar que tenemos en este momento de la historia, los cronistas dicen que si bien logró volver a volar, Meleys le había dejado destrozada un ala, que colgaba ahora formando un ángulo imposible, y donde antes estaba su ojo derecho, ahora solo quedaba una cavidad ennegrecida por la sangre seca. Aquí en la serie, pese a algunos cambios con respecto al material original, creo que el reencuentro entre jinete y dragón ha sido apoteósico, con un Aegon que intenta morir con la poca dignidad que le queda cerca del lugar donde reposa su dragón, y un Fuego Solar que no solo comparte el mismo rostro abrasado que su jinete, sino también su mismo destino, pues todos los daban por muertos y ahora están más vivos que nunca. E incluso cuando Aegon rompe a reír de pura emoción, Fuego Sol realiza los mismos gestos y movimientos detrás de él, como si jinete y dragón fueran un único ser. Imponiente como en internet, no faltan las intrigas, por eso necesitamos caballeros como Ser Wayne, capaces de desenmascarar cualquier conspiración. Y eso es lo que nos ofrecen los amigos de NordVPN, patrocinadores de este vídeo. Porque navegar por internet sin proteger tus datos y tu privacidad tiene más peligro que unas vacaciones en Harrenhal, por eso necesitas NordVPN, una aplicación que combina su tecnología VPN con un antivirus de última generación que cuida de tus dispositivos como si te protegiera el mismísimo Fuego Sol el Dorado. Sus herramientas de seguridad vigilan cada puerta y pasadizo secreto para impedir que los archivos maliciosos se infiltren en tu fortaleza. Detectan tiendas falsas y bloquean rastreadores, páginas fraudulentas, espías, traidores y cuervos mensajeros con enlaces de phishing que podrían robar todos tus datos. Con un solo clic, NordVPN crea un túnel de cifrado seguro para todo tu tráfico de internet, permitiéndote navegar con tranquilidad tanto si te conectas desde tu propio castillo como si lo haces a través de la red Wi-Fi pública de un bosque de dioses. Y además, una de sus funciones estrella sigue siendo su VPN, que te permite cambiar de ubicación virtual de forma rápida, fácil y estable. Ideal, por ejemplo, si estás de viaje en Bravos visitando a tu amigo Aegon y quieres seguir accediendo a tus contenidos habituales. Utilizando el enlace de la descripción y que aparece ahora en pantalla, nordvpn.com/Maglor, podrás acceder a una oferta especial con 4 meses extra gratis en tu suscripción para proteger hasta 10 dispositivos. Y si durante los 30 primeros días no te convence, cuentas con una garantía de reembolso del 100%. Y ahora que nuestra fortaleza digital está bien defendida, continuamos con el análisis. A lomos de nuestro dragón viajamos ahora hasta Ladera, donde el ejército de las tierras de los ríos y los lobos de invierno están a punto de llegar. Tal y como se decía en la novela, esta hueste cabalgaba con la cabeza de Ser Criston clavada en una pica para desmoralizar al enemigo, con unas cifras, eso sí, que difieren con respecto a la serie. En Fuego y Sangre unos decían que el ejército contaba con 12.000 efectivos, otros 9.000 y algunos rebajaban la cifra a 6.000, pero todos coincidían en una cosa: se encontraban en una gran inferioridad numérica con respecto a los de Lord Hightower, que oscilaba entre los 12.000 y 20.000 efectivos. Aquí en la serie la cifra de ribereños asciende a 20.000, han cruzado el río Aguas Negras y están a tan solo a 1 o 2 días de Ladera.
Y como curiosidad decir que la batalla que tendrá lugar en el próximo episodio en realidad se produjo con los bandos situados en lados contrarios, con los negros de Rhaenyra como defensores de la ladera y Ormund y su ejército como atacantes. En la siguiente escena, Ormund le dice a Wayne que su obtuso amigo dorniense ha muerto, y en ese momento el rostro del caballero se ensombrece. Lo mismo que sucede cuando Daeron le transmite sus condolencias. Y es que si revisamos las escenas que han protagonizado Cole y él en esta temporada, da la sensación de que Wayne podría haber terminado desarrollando sentimientos mucho más profundos por Ser Criston que una simple amistad. Esa lectura queda reforzada por la insinuación que Ormund hizo en el capítulo anterior sobre la sexualidad de su primo. Y a esta sensación se suma que el propio Fabien Frankel, que interpreta a Criston, explicó la semana pasada en una entrevista para Vulture que él y Freddie Fox hablaron durante el rodaje de esa evolución emocional de Ser Wayne. Y dice que el propio Fox interpreta que su personaje, cuando invitó a Ser Criston a marcharse con él a Antigua, en realidad le estaba proponiendo empezar una nueva vida juntos. En cualquier caso, como Wayne ni siquiera aparece en este punto de la historia en Fuego y Sangre, todo esto, a falta de que lo confirme la propia serie, queda en manos de la especulación. Y con respecto al futuro del personaje, mi impresión es que la serie podría acabar otorgándole el papel que en el libro desempeña Ser Hover Hightower, que en este momento es un simple random de la casa Hightower, pero que tendrá un papel importantísimo que cumplir en la danza de los dragones. Ya en el interior del castillo tenemos una comida con la serpiente marina, que ha sido tomado prisionero por Ormund. En este encuentro se da la circunstancia de que tenemos en pantalla a los señores de dos casas que durante décadas habían rivalizado por ser la más rica y poderosa del reino. En esa conversación, Ormund afirma que cada vez se siente más inclinado a alimentarse únicamente de fruta, como hacen los habitantes de Naz. Una extraña comparación que no es casual, porque a este pueblo isleño del Mar del Verano se le conoce como el pueblo pacífico, ya que prefieren hacer la música en lugar de la guerra y no matan ni a personas ni a animales. No por menos su dios es el Señor de la Armonía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Ormund? Diréis. Absolutamente nada. Y es que si algo caracteriza a Ormund Hightower es su capacidad para interpretar el papel que más le conviene en cada momento. Ante cada interlocutor lleva una máscara distinta, y solo cuando consigue lo que quiere o cuando deja de necesitarla, aparece el verdadero Ormund. Ante Daemon se presentó como un hombre derrotado, ante los ciudadanos de Ladera como un gobernante justo, y ahora se presenta ante la serpiente marina nada menos que como un hombre de paz, al igual que el pueblo de Naz. Pero en cuanto Corlys se levanta indignado por la mención de su esposa, la sonrisa y el disfraz de Ormund se esfuman, y cuchillo en mano le pide que espere. Es en este momento cuando van a cortarle el dedo a Corlys y lo enviarán a desembarco del rey. La serpiente marina ha dejado de ser alguien con quien poder negociar o establecer una alianza para destronar a Rhaenyra, si es que Ormund llegó a plantearse alguna vez esa posibilidad, y al final no duda en mutilarlo como advertencia a los soldados Velaryon, que aún quedan en la capital. El último disfraz de Lord Hightower lo vamos a ver al final, cuando se presenta ante Ulf bajo la apariencia de un amigo. Aquí descubrimos que Ulf el Blanco es la pieza clave del tablero de la que Ormund hablaba al principio del episodio, y además que la semilla del dragón lleva tiempo jugando en ambos bandos. En Fuego y Sangre los cronistas no tienen claro cuándo ni por qué se fraguó esta traición. Lo único que sabemos es que Rhaenyra envió a Ulf a reforzar el ejército ribereño en Ladera, y una vez allí, esta semilla de dragón se replanteó su lealtad. El cronista Champiñón sostiene que esto sucedió porque Ulf se acobardó al contemplar la superioridad del ejército de Ormund, aunque cuesta creerlo de alguien que entra en combate a lomos de un dragón. Otros apuntan a que realmente lo que temía era enfrentarse a Tessarion, pero tampoco me parece probable, ya que montaba a Ala de Plata, un dragón mayor y probablemente más poderoso. La tercera opción que valoran los cronistas y que coincide con la serie es la que yo creo que es más verosímil. No fue el miedo, sino la avaricia. Ulf consideraba que la desagradecida reina no había recompensado sus servicios como se merece, y ahora está dispuesto a escuchar ofertas mejores. Hay quienes creen que esperaba que Aegon II reapareciera y le diera algo más que un título de caballero y unas tierras en Marca Deriva, mientras que algunos cronistas sostienen que Larys Strong o sus agentes ya pactaron con él la traición, antes incluso de llegar a Ladera. Sea cual sea la respuesta, Ulf el Blanco tenía grandes aspiraciones, pues en Desembarco del Rey, Daemon a punto estuvo de entregarle como premio Bastión de Tormentas, de no haber sido porque la serpiente marina habló en contra y el Consejo Negro rechazó la propuesta.
una pobre recompensa que Ulf el Piripi celebró cabalgando por el lecho de pulgas, sin más indumentaria que sus espuelas. Aquí Ormond comienza ofreciéndole Colmenar, asentamiento de la casa Bisbury, considerada traidora por los verdes desde que su señor, Lord Lyman, hablase en favor de Rhaenyra en la reunión del Consejo Verde, la noche en la que murió el rey Viserys. Sin embargo, para alimentar más la avaricia de Ulf, Lord Hightower sube la apuesta y termina ofreciéndole Marca Deriva, un premio tan irresistible que este necio no dudará ahora a qué bando apoyar. La cuestión es, si Ormund menosprecia al pueblo, a los ignorantes, la bastardía, los dragones y los Targaryen, ¿realmente será capaz de darle un castillo semejante a un simple campesino con sangre de los impíos Targaryen, jinete de dragón y además bastardo? Y de ladera volamos ahora a Harrenhal, con una de las escenas más perturbadoras del episodio. Aemond manteniendo una relación sexual con quien cree que es su madre, Alicent, pero que en realidad es Alice Ríos. Dado que ya conocemos esta fijación obsesiva de Aemond por su madre, la escena no nos extrañaría, si no fuera porque nos recuerda otra visión que Daemon tuvo en el 5º episodio de la 2ª temporada, donde el príncipe canalla mantenía una relación sexual con su propia madre. Tras aquella visión, Daemon aparecía bebiendo no sabemos qué bajo la atenta mirada de Alice Ríos. ¿Guardan relación ambas visiones? ¿Son provocadas por Harrenhal o por Alice? ¿Las utiliza la bruja para manipular a ambos príncipes? Recordamos que Alice Ríos suministró pasta de semillas de arciano al príncipe Daemon en el episodio 4 de la temporada anterior, y a lo largo de los episodios le vimos bebiendo ese vino que la bruja le servía. Es lo mismo que está sucediendo esta temporada con Aemond, con lo cual deducimos que sí, parece que Alice es la que provoca las visiones o al menos abre la mente de sus víctimas para que la influencia de Harrenhal haga el resto. Esa pasta de semilla de arciano aparece mencionada en el 5º libro de Canción de Hielo y Fuego y servía a Bran Stark para potenciar su verdevidencia, según decía el Cuervo de 3 ojos. Aquí en la serie, Alice podría estar utilizándola como ingrediente para provocar otro tipo de alucinaciones a los príncipes y poder ahondar así en sus miedos, deseos e incluso ciertos acontecimientos que están por venir. Por ejemplo, en la temporada anterior, Daemon persiguió a un falso Aemond caminando por los pasillos de Harrenhal, pero cuando este se dio la vuelta, no era sino él mismo, con el parche y la peluca de su sobrino. Y sin embargo, la profecía se ha cumplido. Aemond ahora está aquí. En este capítulo pasa lo mismo con Alicent. Aemond ve una falsa Alicent que le dice: «Eres lo único que me queda». Es exactamente lo mismo que le dice la verdadera cuando llega al castillo. Miedos, deseos y profecías, todo en un pack. Y de esas visiones está sacando provecho Alice Ríos. Cabe preguntarse entonces, ¿llegó a plantearse seducir a Daemon para que tomase Harrenhal y después tener un hijo con él? Quizá esto no lo sepamos nunca, pero cabe recordar otra cosa importante. Cuando Daemon llegó a Harrenhal, ella estuvo intentando comprender quién era y hasta dónde llegaba su ambición. «Habéis llegado aquí tras discutir con vuestra esposa», le dijo, alegando que lo hacíais en su nombre para reclamar el castillo, pero como no le habéis enviado cuervo alguno, ¿pretendéis quedaros con Harrenhal y reclamar el trono para vos? En el caso de Daemon, aquí la respuesta es no. Alice finalmente terminaría descubriendo que el príncipe canalla, a su extraña manera, era un hombre leal a Rhaenyra y no aspiraba ya a sentarse en el trono de hierro. Por esa razón, Alice probablemente intentó hacerse con Harrenhal ayudándolo a conseguir un gran ejército ribereño. Sin embargo, con Aemond la respuesta es distinta. Ha descubierto que es un príncipe ambicioso y sí que quiere el trono para él. Y además, tiene ese fetiche con su propia madre. De modo que utiliza ambas debilidades para seducirlo y conseguir lo que en su momento quizás se planteó con Daemon: transformar Harrenhal en una nueva sede de la casa Targaryen, gobernada en la sombra por la propia Alice Ríos. Y para reforzar esa posición necesita principitos Targaryen y más dragones, empezando por engendrar un heredero que en su cuna tendrá un huevo de dragón. Lo que no estaba en los planes de la hechicera es la llegada de la suegra. Y con la verdadera Alicent descubrimos a quién ha elegido Rhaenyra para acabar con Aemond, su propio Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Adrian Reford, que no tarda en ser asesinado por el Príncipe Tuerto. Parece que la Reina Negra le sobran los guardias reales porque ya en el episodio anterior envió como infiltrado entre esos falsos Baratheon a Ser Lionel Pentley.
Finalmente, Alicent intentará terminar el trabajo de Ser Adrian usando esas hojas de belladona que ha podido reconocer gracias a que su hija Helena las mencionó en el episodio 5. Ahí explicamos que la belladona es una planta venenosa, como dice Helena, pero aquí conviene matizar una cosa. Para que esa planta resulte letal, necesita administrarse en grandes cantidades o combinarse con otros ingredientes, porque en dosis controladas actúa simplemente como analgésico. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Canción de Hielo y Fuego con los Inmaculados, que conforman el grueso del ejército de Daenerys Targaryen. En el durísimo proceso en el que se convierten en soldados infalibles, los esclavistas de Astapor les suministran a diario lo que se conoce como el vino del valor, una mezcla de vino, belladona, larvas de mosca de sangre, raíz de loto negro y otros muchos ingredientes secretos. La bebían en todas las comidas desde el día en que los castraban, con el objetivo de ir reduciendo poco a poco su sensibilidad al dolor. Dado que esta trama de Alicent en Harrenhal nunca se da en los libros, solo podemos especular con lo que va a suceder aquí, pero por la cara de poca preocupación de Alice y el desconocimiento que la reina viuda tiene en venenos, da la sensación de que Aemond como mucho se va a echar un buen sueñecito, haciendo que el plan de Rhaenyra haya fracasado estrepitosamente para sorpresa de nadie. Y un último detalle, justo antes de ofrecerle la copa a Aemond, Alicent dirige una fugaz mirada al puñal de acero valirio. ¿Será que habrá decidido llevárselo consigo antes de abandonar Harrenhal? Mientras tanto, en el nido de águilas vemos a Lady Jane Arryn, que aquí muestra abiertamente su relación con su amante, Jessamine Refford, probablemente pariente del recién fallecido Ser Adrian Refford. Y durante su conversación con Daemon, que ha venido en busca de su hija reina, la señora del Valle de Arryn deja un guiño muy interesante a Fuego y Sangre. Explica que los habitantes del valle no saben quién es realmente el jinete de ladrón de ovejas y hablan de una muchacha que vive entre ortigas y ovejas. Una referencia evidente a Ortigas, la auténtica jinete de ladrón de ovejas de la novela. En realidad, Ortiga es como la llaman todos los historiadores salvo Champiñón, que aseguraba que su nombre era Orti. Pero lo cierto es que nadie supo jamás ni su origen, ni su historia, ni siquiera cuál era su verdadero nombre. Con este pequeño detalle, la serie parece sugerir que la historia del misterioso jinete acabará confundiéndose con los rumores que circulan entre la gente del valle, y con el paso de los años, los cronistas terminarían dando crédito a la leyenda, convirtiendo ese recuerdo distorsionado en dos personajes históricos distintos, Ortiga y la propia reina Targaryen. El segundo guiño a los libros llega cuando Daemon ofrece ayuda a su hija para dar caza a Vhagar, porque esa era precisamente la misión que desempeñaban Daemon y Ortigas en Fuego y Sangre, perseguir a Aemon y Vhagar por las tierras de los ríos. El reencuentro entre padre e hija tiene lugar en Buen Mercado, una localidad con una enorme importancia histórica. Fue aquí donde se libró la batalla que lleva su nombre, en la que el rey Harwin Hoar, de las Islas del Hierro, derrotó al último rey de la tormenta que dominaba las tierras de los ríos. Los señores ribereños que habían apoyado a los hijos del Hierro, esperando recuperar su independencia, quedaron decepcionados tras la victoria, porque Harwin decidió quedarse con la región y se proclamó rey de las islas y los ríos. Su hijo Halleck terminaría estableciendo su residencia allí, en una modesta torre, pero Harren el Negro, el hijo de este, la consideró indigna de un monarca. Por eso, con el paso de los años, ordenaría levantar una nueva fortaleza que reflejara su poder, el mastodóntico castillo de Harrenhal. La aparición de Adam y Rhaenyra en este escenario nos trae una escena completamente nueva que no tiene lugar en las novelas, y esta ha sido la secuencia de dragones que a mí personalmente más me ha gustado en lo que llevamos de temporada. Una escena de la que vamos a aprovechar como siempre para sacar algunos detalles interesantes y complementar la información, en este caso sobre el tamaño de los dragones y su resistencia. Si bien aquí vemos que aparentemente Caraxes y Ladrón de Ovejas tienen un tamaño parecido, en realidad el dragón salvaje era más viejo que Caraxes y mucho más aún que Syrax y Bruma. Había nacido cuando el rey Jaehaerys I aún era joven y al haber vivido siempre en libertad, probablemente alcanzó un tamaño superior al de muchos dragones criados en los establos de Pozo Dragón o en semilibertad, aunque esto no está confirmado. La edad también influye en la resistencia de los dragones. Cuanto más envejece un dragón, más gruesas y duras se vuelven sus escamas y más intenso es el calor de sus llamas. Mientras una cría apenas puede prender fuego a un montón de paja, monstruos como Vhagar son capaces de fundir piedra y acero.
y sin embargo, las escamas de dragón son extraordinariamente ignífugas. Por esa razón, el fuego rara vez resulta letal entre los dragones, y lo que verdaderamente puede acabar con ellos cuando se enfrentan entre sí son las mordeduras y los zarpazos. Aquí Caraxes, que probablemente fuera el segundo en tamaño, y sin duda el dragón más curtido y letal de toda la danza, a excepción de Veigar, es el que finalmente somete, aunque no destruye, al pobre ladrón de ovejas, dejando en el aire si el malherido dragón volverá o no a tener un papel en la danza de los dragones. De regreso en Desembarco del Rey, Reina quedará confinada en sus aposentos a la espera de algún otro castigo más severo, mientras que en otra habitación vemos cómo la mentira de Daemon abre una nueva grieta entre él y Rhaenyra. Personalmente creo que el príncipe hizo lo que debía, proteger a su hija sin desafiar abiertamente la autoridad de la reina y al mismo tiempo evitar revelarle una verdad que solo habría aumentado su dolor y añadido un nuevo motivo de conflicto, en un momento especialmente delicado para su reinado. Al fin y al cabo, el verdadero tormento de Rhaenyra ahora es que ya no le queda a nadie a quien responsabilizar de la muerte de Jaehaerys, más allá de ella misma y la guerra que decidió librar para recuperar el trono de hierro. Y entre disgusto y disgusto, los consejeros de Rhaenyra Targaryen tampoco atraviesan su mejor momento. Ese es el caso de Mysaria, que en este episodio se muestra cada vez más desesperada por conservar su posición como principal confidente de la reina. Para lograrlo, intenta sembrar la desconfianza hacia Daemon y convertirse en la única persona de la que Rhaenyra crea poder fiarse. En cierto modo, esto recuerda lo que sucede en Fuego y Sangre. Allí Mysaria también trata de enfrentar a la pareja, aunque de una forma distinta, acusando a Daemon de haber tomado como amante a Ortigas, e incluso afirma que la joven ha quedado embarazada del príncipe. Paradójicamente, en la novela, quien mantenía una relación con Mysaria no era Rhaenyra, sino el propio Daemon, y según los cronistas además, lo hacía con el consentimiento de la reina. Que Daemon calme sus apetitos donde desee, dicen que dijo, y yo haré lo mismo. Excepto en Eustace, que siempre era bastante cruel con Rhaenyra, dice que los apetitos de su Alteza se saciaban sobre todo con asados, pollos y empanadas de lamprea. En la serie, al percibir que Rhaenyra empieza a desconfiar de ella, Mysaria aprovecha la puerta que dejó entreabierta con el improvisado beso de la temporada anterior y usa sus armas como meretriz para seducirla y reforzar el vínculo entre ambas. Una estrategia que quizá ha nacido de la conversación que ha mantenido con Sylvie, la Madame del Burdel, quien acaba de recordarle que una ramera, incluso vestida de sedas y viviendo en palacio, sigue siendo una ramera. Si desmenuzamos esta escena, nos damos cuenta además que en esta confrontación con Sylvie, Mysaria acaba de perder a una buena parte de su red de espías. Esos que dice la Madame que la han llevado hasta donde está, y ahora comprendiendo que quizá ya no pueda ser la mejor espía de la reina, si quiere conservar su posición, tendrá que fortalecer su relación desde un punto más íntimo. Tampoco parece especialmente satisfecho Ser Torren Manderly, que se acaba de dar cuenta que su único papel era ser la cabeza de turco sobre la que descargar toda la culpa de la desastrosa situación financiera de la corona. Pero, ¿qué ocurrió realmente en Fuego y Sangre? ¿Por qué el pueblo de Desembarco del Rey terminó odiando al consejero de la moneda? En la novela recordamos quien ocupaba ese cargo no era Ser Torren Manderly, sino Lord Bartimos Celtigar, quien con las arcas vacías decidió recuperar los impuestos que tan buenos resultados habían dado durante la regencia de Jaehaerys I, que dio comienzo tras el desastroso y sangriento reinado de Maegor el Cruel. Aquí Lord Baltimos replicó esos mismos impuestos, pero fue mucho más lejos. Duplicó los impuestos sobre el vino y la cerveza, triplicó los aranceles portuarios y grabó a los tenderos simplemente por abrir sus negocios, así como a las posadas por cada cama disponible. Impuso un impuesto sobre la propiedad que afectaba tanto a grandes mercaderes como a los más humildes, obligó a pagar una tasa solo por zarpar a los barcos que habían permanecido bloqueados en el puerto, por culpa del bloqueo Velaryon, e incluso exigió un nuevo tributo a quienes ya habían pagado impuestos a Aegon II, alegando que aquello no hacía sino demostrar su traición. Los embargos comenzaron a multiplicarse. Se creó un impuesto por cada niño bastardo nacido con la excusa de combatir la bastardía, y hasta las ejecuciones públicas se convirtieron en un negocio. Se cobraba la entrada a quienes querían presenciar las decapitaciones, mientras los cadáveres de los ajustados acababan sirviendo de alimento para los dragones.
No es difícil imaginar el resultado de aquello. En muy poco tiempo, prácticamente no quedó un solo habitante en Desembarco del Rey que no maldijera al responsable de las finanzas de Rhaenyra. Pero la clave está en lo que ya dijo uno de los ciudadanos durante la audiencia del episodio anterior. Poco importa de quién sea la culpa, la única persona a la que podemos acudir sois vos. Y la realidad es que la ira que hoy recae sobre su consejero, mañana podría terminar cayendo sobre la propia reina. Y para cerrar este análisis, vamos a detenernos en las visiones de Helaena, o mejor dicho, en sus sueños del dragón, el nombre que Daenerys Targaryen daba a esos sueños proféticos que de forma ocasional experimentan algunos descendientes de la sangre del dragón. Aquí vemos a Rhaenyra exigiéndole que revele sus visiones y creyendo que Helaena se está burlando de ella cuando le dice que ha visto una yegua gris, sin darse cuenta de que la respuesta la tiene justo ahí delante, visiones tejidas en el gran telar que su medio hermana está tejiendo en este momento. En este episodio Helaena tiene 4 visiones distintas, pero antes de analizarlas conviene hacer una distinción importante. No todo lo que vemos en estos sueños representa el futuro. En algunos casos reflejan los deseos, miedos o esperanzas de la propia Helaena y en otros auténticas profecías de lo que está por venir. Los spoilers menores que voy a mencionar se concentran únicamente en la 4ª y última visión y como siempre os avisaré antes de entrar en ellos, pero si preferís no escuchar interpretaciones que puedan condicionar vuestra experiencia en los próximos episodios, os recomiendo dejar el vídeo aquí. Dicho esto, comenzamos con la primera de las visiones, la de la yegua gris. En ella, la fortaleza roja aparece completamente vacía y solo vemos un carro con la propia yegua, lista para abandonar el castillo mientras las puertas se abren ante la Reina Verde. La primera lectura parece bastante evidente. Es posible que Helaena lleve tiempo soñando con esta yegua, porque en el episodio anterior la vimos contemplando un pequeño caballo de madera justo cuando Alicent le confesaba que la había obligado a casarse con Aegon para mantenerla a su lado. En el sueño, el caballo de madera negro pasa a una yegua gris, que probablemente simbolice el deseo de Helaena de escapar y llevar una vida lejos de la corte. Pero también existe una interpretación mucho más oscura, y es que ese caballo es un juguete de su hijo Jaehaerys, asesinado brutalmente por sangre y queso. Un recuerdo de muerte. En numerosas tradiciones, el caballo pálido o gris representa precisamente eso mismo, la muerte, pues es la montura del último de los 4 jinetes del apocalipsis. En Canción de Hielo y Fuego encontramos un símbolo parecido también, la yegua pálida, nombre por el que se conoce a la epidemia de la colerina sangrienta que asola la ciudad de Meereen, mientras Daenerys Targaryen gobierna allí. Pronto llegará la yegua pálida, profetiza Quaithy de la sombra Daenerys. Quizá Helaena solo vea en esa yegua una promesa de libertad, pero como ocurre tantas veces en el universo de Canción de Hielo y Fuego, los sueños del dragón rara vez son evidentes y en los casos más complejos, todas sus interpretaciones terminan estando conectadas de una forma que nadie podría prever. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Libertad? ¿Muerte? ¿O acaso ambas van de la mano? El segundo sueño muestra el parto de Maelor, y de nuevo parece representar aquello que Helaena más desea, tener al hijo que Alicent intentó impedir. Sin embargo, y por eso mismo, del deseo de Helaena pasamos al presagio, y nada más nacer, un guardia real se lleva al niño, porque eso es lo que pasará si el embarazo continúa adelante. Curiosamente, en Fuego y Sangre, Maelor también queda bajo la protección de un guardia real, Ser Rickard Thorne, el mismo caballero que en la serie custodiaba a Alicent antes de la llegada de Rhaenyra. Como dijimos en análisis anteriores, Rickard logra escapar con el príncipe e intenta llevarlo sano y salvo a Antigua. Que sea precisamente un guardia real quien se lleva al niño y no una partera o una doncella, da la impresión de que el sueño está recordándole que, incluso si Maelor llegara a nacer, seguiría siendo un príncipe Targaryen con derechos al trono y por tanto una amenaza política para el gobierno de Rhaenyra, como si la propia visión rechazara el deseo de Helaena y le insinúe que jamás podrá disfrutar de una vida tranquila junto a él. Aún así, Helaena se resiste a ese funesto presagio e intentando escapar de su destino, aparece en una nueva visión, esta vez a lomos de fuego en sueño. ¿Y si consigue escapar sobre su dragona? ¿Y si logra dejar atrás la fortaleza roja y todo lo que la atormenta? Pero el sueño vuelve a truncar esa esperanza, cuando una multitud enfurecida irrumpe en Pozo Dragón para impedirle escapar. Porque para eso están ahí, ¿no? ¿O acaso esto es un nuevo vaticinio de algo que va a ocurrir?
Sea como sea, a pesar de la naturaleza amable de Helaena, ella insiste en huir y va a lanzar un Dracarys contra el pueblo de Desembarco del Rey. Y aprovechando que por fin hemos visto claramente a Fuego en Sueño cómo la describen las novelas, se dice que era una esbelta dragona de color azul pálido con vetas plateadas. Tenía cerca de 100 años y antes de Helaena había sido montura de la princesa reina Targaryen, de quien hablamos en el análisis anterior. Sabemos además que Helaena la montaba desde al menos los 11 años y los cronistas la describen como la bienamada dragona de la reina, un adjetivo que deja claro el profundo vínculo que existía entre ambas. En la escena última vemos ya con claridad ese gran deseo de Helaena, una vida sencilla criando gallinas con Jaehaera y Maelor. Con ellos está además la yegua gris, casi como un recuerdo del pequeño Jaehaerys. Pero la idílica escena se va a oscurecer por un eclipse y una gélida nube acompañada de una nevada. Casi con total seguridad, ese eclipse es una referencia a dos acontecimientos que tienen lugar en la novela al mismo tiempo y que en la serie aún no han ocurrido. Y es en este punto cuando vamos a entrar en el terreno de los spoilers menores. No hablaré de muertes ni de desenlaces, sino únicamente de algunos acontecimientos relevantes que creo que ayudarán ahora a entender esta profecía. El primero de los acontecimientos es la denominada Luna de la Demencia, un periodo de caos e incertidumbre que tendrá lugar en Desembarco del Rey, o al menos tiene lugar en la novela, y en el que entre la población se alzarán al mismo tiempo nada menos que 3 reyes. Por eso también se la conocería como la Luna de los 3 Reyes. La segunda lectura que podemos hacer del eclipse es aún más relevante, pero no debemos entenderlo como un fenómeno astronómico, sino como un símbolo, una metáfora de 2 dragones. Un dragón que brilla como el sol, Fuegosol el Dorado, la montura de Aegon, encontrándose con la ágil danzarina lunar de Baela Targaryen. Una imagen que podría anticipar uno de los grandes puntos de inflexión de la danza de los dragones. En cualquiera de los casos, esta parte de la visión en las novelas no está directamente relacionada con Helaena, así que aquí conviene dejar un margen para la especulación. Y es que es posible que todas estas imágenes signifiquen algo completamente distinto, o sencillamente que la serie haya decidido alterar los acontecimientos con respecto a la novela. El cierre del sueño lo protagonizan un viento gélido y esos copos de nieve. Tal y como advirtió Lord Cregan Stark al principio de la temporada anterior, el invierno se acerca, y es que en este momento exacto de la danza de los dragones es cuando los maestres anuncian que el verano ha llegado a su fin y el invierno se ha establecido en Poniente. Un invierno que además será uno de los más largos que se recuerdan en los 7 reinos y que tras el final de la danza de los dragones traería consigo una gran epidemia. Pero la imagen parece ir mucho más allá de un simple cambio de estación. Con tantos dragones destinados a desaparecer en este conflicto, la visión puede interpretarse como el inicio del largo declive de la casa Targaryen, que se inició aquí, en la danza de los dragones, así como la desestabilización del reino unificado y protegido por las bestias aladas y sus amos. Un escenario perfecto para que en generaciones futuras los caminantes blancos reaparecieran más allá del muro, dando comienzo así a los acontecimientos de Canción de Hielo y Fuego. Y con esto cerramos el análisis de esta semana. Recordad como siempre que tenéis disponible en el canal un buen puñado de crónicas de Poniente para conocer mejor a los personajes, organizaciones y la geografía del mundo de Hielo y Fuego, así como un vídeo completo sobre la danza de los dragones para seguir el desarrollo de los acontecimientos más allá de la adaptación. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para no perderos ninguno de los análisis y todo el contenido del universo de Juego de Tronos.